Hoy vamos a mirar la continuación de la bienaventuranza y vamos a mirar una palabra media extraña por allí que se llama enmienda. Y hoy esta es otra decisión que tenemos que tomar en nuestro proceso, que es la decisión de la restauración. Ustedes están allí en su página, ¿verdad? En el cuadernillo, por favor, pónganse ahí a punto. Me dijeron que casi nadie se dio cuenta de tomar apuntes en el esquema que aparecía ahí en el cuadernillo, que iba apareciendo ahí. Me dijeron que no se dieron cuenta que había que rellenar ahí los cuadernos. Que Dios los bendiga. Le pasamos la foto. Le pasaron las fotos a los grupos para que lo pudieran completar. Ustedes son unos genios, muchas gracias. Bueno, evalúo todas las relaciones, decido perdonar a quienes me han herido y enmendar el daño que he causado a otros, excepto cuando el hacerlo implique dañarlos a ellos o a otras personas. Hacemos una lista de las personas que hemos dañado y que estamos dispuestas a enmendar. Es el paso 8. Y el paso 9 dice: hacemos enmiendas a tales personas cuando es posible, excepto si al hacerlo les daña más a ellos o a otras personas. Bueno, ¿qué es enmendar? ¿Qué es enmendar? Enmendar no es remendar, no es hacer así con aguja e hilo y ver lo que está pasando. La palabra enmiendo es una palabra que significa hacer arreglos en relaciones quebradas con otras personas. Va de vuelta. Enmendar significa hacer arreglos en relaciones quebradas con otras personas. Y en este sentido, muchos de nosotros tenemos que no solamente reconocer que hemos dañado a otros, sino que tenemos que entrar en este proceso de ir a arreglar esa situación y hacer una relación que está quebrada. Yo tengo que ir a hacer arreglos. Ahora, ¿siempre tengo que ir a hacer arreglos con otras personas? No, siempre que sea posible. Por supuesto que nosotros hemos herido o lastimado a personas que ya no están entre nosotros. Pero también sería imprudente ir a arreglar relaciones quebradas con personas que realmente se pondrían incómodas si nosotros hacemos eso, o pondrían incómoda a otras personas. Por ejemplo, quizá yo tuve una relación ilegítima con una persona y entonces evidentemente ese pecado quebró la relación. No tengo que ir a hablar con esa persona, decirle: ¿te acordás cuando nosotros? Eso es mejor no establecer ningún vínculo en ese sentido. O tampoco con personas donde se va a asumir un riesgo muy fuerte para esa persona también. Así que siempre que sea posible y siempre que no los dañe al hacerlo, o que al enterarse que nosotros hemos sido los que causamos ese daño, podría perjudicar la relación y hacerla mucho más compleja. Ahora, el hacer enmiendas, lo que requiere esencialmente es ir a pedir perdón. Y yo quiero preguntarte: ¿cómo te gustaría a vos que te pidiese alguien perdón? Pensá un momento, si hay alguien que te dañó a vos, ¿verdad? ¿Cómo a vos te gustaría que esa persona te pida perdón? Ponete ahí en el cuadro. ¿No es cierto que no sentirías alegría si alguien viene y después de un daño te dice: viste, perdoname, disculpame, viste, que me mandé un lío, perdoname, ¿no? ¿No es cierto que pareciera que no le importó el daño que provocó? O, por ejemplo, alguien te dice: viste, que te lastimé, pero vos ponele onda, viste, eso es así, es intrascendente. Entonces, lo que yo quisiera es que no hiciésemos
con los demás, o que hiciésemos con los demás, como diría Jesús, lo que te gusta que hagan con vos. Y entonces quiero hacerte una propuesta de cómo la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que realmente pedir perdón. La primera cosa, necesitas preparar tu corazón antes de ir a pedir perdón. Primer paso, prepara tu corazón. Entonces, no es un momento así al pasar donde vamos a ir a pedir perdón, sino que antes hemos tenido que estar ante la presencia de Dios, pidiéndole que nos ilumine, que nos examine, que vea si hay en nosotros caminos que no son interesantes, caminos de perversidad, dice uno de los salmos. El Salmo 139 dice eso. Fíjate, Señor, si encontrás en mí que haya cosas realmente difíciles, complejas, que yo haya dañado a la otra persona. ¿Sabés que Dios está tan interesado en el restablecimiento de nuestros vínculos y de nuestras relaciones, que el punto importante es que vos le digas al Señor: Señor, ¿qué son las cosas que yo hice que realmente lastimaron a esa persona? En segundo lugar, tenés que reconocer ante el Señor de qué formas has herido. Quizás sea a través de un silencio prolongado de tiempo, de haber cortado el rostro, como dicen ahora, ¿no? Quizás sea de maneras de decir ciertas cosas. Quizás las palabras que dijiste no fueron las incorrectas, pero las formas de expresarlas pueden haber dañado a alguien. Quizá no fue ni las palabras ni las formas, sino el momento en que elegiste decir una determinada verdad. Y quizás tengas que por esa razón ir a pedir perdón. ¿De qué formas he dañado? Con cosas que he hecho, cosas que no he hecho, quizá no estuviste presente, quizá esto sea algo que hay que pedir perdón. Muchos de nosotros, los papás por ejemplo, necesitaríamos ir a pedirle perdón a nuestros hijos o a nuestro cónyuge por no haber estado en tiempos especiales o en tiempos difíciles, o no haber prestado nuestra atención lo suficiente, o no haber dedicado algo de tiempo especial, hacer sentir valiosa a una determinada persona. Puede ser porque hemos usado la comparación con nuestros hijos y les hemos dañado. Bueno, hay muchas cosas por las que nosotros debemos o podemos llegar a pedir perdón. Algunas veces nos cuesta mucho reconocer cuando nosotros tenemos que pedir perdón, o nos parece que en realidad nosotros no hemos herido a nadie. Una vuelta estaba trabajando con una pareja, un matrimonio, ¿no? Y resulta que ella creía que toda la culpa de su crisis matrimonial era, por supuesto, del monstruo que tenía al lado, de su marido. Y entonces, cuando vinieron al aconsejamiento, yo le pregunto cómo contribuyó cada uno al conflicto. Entonces él empezó a contar acerca de las cosas que él creía que había hecho mal en su matrimonio. Y cuando le doy la palabra a ella no podía reconocer ninguna de las cosas que había hecho mal. Así que lo único que hacía era afirmar lo que había dicho el marido y ponerle más leña al fuego al tema. Entonces aprovechaba que estaba delante mío para seguir matándola con fichas. Y yo decía: espere. Lo que yo te estoy preguntando es, ¿cómo fue tu parte? ¿Cuál fue tu contribución para esta crisis? Haberlo amado demasiado. Estamos en un problema, dije yo, porque normalmente los conflictos tienen dos partes, dos pedazos. Y me parece que amar mucho no es un pecado, ¿no? No creo que Dios esté enojado porque hemos amado a alguien demasiado.
Así que no había manera. Bueno, entonces le dije, bueno, miren, vayan a orar, pídanle a Dios. El Espíritu Santo puede ayudarles a reconocer en qué cosas han contribuido para esta crisis. Nos volvimos a juntar a los 15 días. Él traía ya un papel bastante más largo y ella papel en blanco. ¡Wow! Estaba complicado el asunto, no había error alguno en este tema. Entonces, cuando él no había manera, no escuchaba ni al Espíritu Santo que le decía algunas cosas, evidentemente. Entonces yo le dije, mira, yo te voy a dar una ayuda en este tema. Te vas a sentar con tus hijos y te vas a sentar con tus padres y le vas a la única cosa que le vas a pedir es, estoy en un proceso de mejoría de nuestro matrimonio. Y le vas a decir a tus hijos, para no ponerlos en crisis a los chicos, ¿hay alguna cosa que yo hago, que ustedes ven que yo hago en la casa, que puede molestarlos a ustedes y especialmente a papá? ¿Hay algo que ustedes tienen para decirme? Vayan con el papel y le preguntan a los chicos. La tercera sesión ella vino con un papel enorme, con un montón de cosas que ella no podía ver, no se daba cuenta. Pero claro, los chicos le dijeron, y cada vez que papá te quiere decir algo, vos empezás contestando y no escuchás. Y siempre querés tener la razón. Y siempre levantás la voz, y cuando vos levantás la voz, todos hacemos silencio absoluto. Y vos creés que tenés razón. Pero cuando nosotros nos callamos, no te estamos dando la razón. Simplemente estamos diciendo, déjala que hable sola. Así que para ella fue enormemente doloroso la ayuda que el Espíritu Santo le dio a través de personas cercanas, de confianza, que nos pueden ayudar a nosotros a decir de qué formas podemos nosotros estar dañando a otras personas. Así que busca ante tus hijos, padres, quizás hermanos de la iglesia, si ellos perciben alguna manera en que vos tenés la tendencia de herir a otras personas. Y en cuarto lugar, dentro de la preparación del corazón, no esperes recompensas. Esto es un proceso de trabajo que Dios está haciendo con vos y es un proceso de trabajo tuyo donde vos vas a ir a pedir perdón. No vas a pedir perdón como una suerte de negociación. Voy a pedir perdón para que el otro, entonces vamos y dice, mira, yo quiero hablar con vos porque me he equivocado, te quiero pedir perdón por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Y ahora? Y el otro puede decirle, no lo sabía, te perdono. O puede decirte, sí, yo también he tenido algunas cosas que hice con vos. No interesa su reacción, porque el proceso es tuyo, no es de la otra persona. No estamos intentando en este proceso cambiar a los demás, a ese jefe, a esa compañera, compañero de trabajo, a esa familia, a esa persona que has tenido crisis. No estás tratando de convencerla de que ella haga lo mismo que estás haciendo vos, pidiendo perdón. Esto es un viaje de alto riesgo porque es lo que Dios te pide a vos que hagas enmiendas. Segundo lugar, pedí perdón. Y cuando es pedir perdón, no es lo mismo que che, discúlpame. Las disculpas se piden cuando yo le pisé a alguien un pie sin querer porque me hice para atrás y le pedí, ay, discúlpame, te pisé. Eso es pedir disculpas. Pedir perdón es un claro reconocimiento de que yo lo herí. Y lo herí a sabiendas. Le quité el saludo, le contesté mal. Lo insulté, lo rebajé, lo comparé, lo expuse, la razón que sea, hubo una herida. Por lo tanto, la confesión tiene que ser
quiero decirte que me equivoqué. Y la segunda cosa como pedir perdón, no podés ir sin la tristeza que provoca Dios en nosotros cuando estamos arrepentidos. El arrepentimiento es una acción de profunda tristeza que nos trae el Señor porque hemos herido a otras personas. El apóstol Pablo le escribía la carta a los Corintios y dice: les escribí la primera carta y quedé medio complicado porque fue muy fuerte mi carta. Pero me doy cuenta, cuando les escribe la segunda carta, dice que esta carta que fue tan dura con ustedes produjo la tristeza que le agrada a Dios. Así dice Pablo, la tristeza que le agrada a Dios. Y esa tristeza tiene un condimento. Esa tristeza los llevó al arrepentimiento, los llevó al cambio. Así que esta es la condición. Realmente lo siento. No es el lo siento, es el siento el dolor que te provoqué. Por eso te estoy pidiendo que me perdones. El tercer aspecto del pedir perdón es el arrepentimiento. No lo voy a hacer más. Y voy a luchar de todos los medios para no volver a repetir esto. Y te voy a pedir tu ayuda para que no lo vuelva a hacer más. No quiero volver a levantar la voz y a gritar de esta manera. ¿Me ayudarías para que pase esto? ¿Cómo podemos hacer? Es decir, manifestar de distintas maneras que este compromiso de no volverlo a hacer. Por supuesto que muchas veces podemos volver a repetir con mucha más tristeza algunos de nuestros pecados, pero tiene que haber de nuestra parte una convicción y una tarea y un compromiso, una determinación a no volver a hacer eso que tanto dañó. Y la cuarta cosa es pedir el perdón. Es decir, ¿me perdonás? Tiene que haber una petición. La otra persona puede decir: sí, te perdono, no sabes qué, gracias por venir a pedirme perdón. La otra persona puede decir: y bueno, hasta que yo no vea cambios, no sé si te perdono. ¿Ok? Está en su derecho. O la otra persona puede decirte: jamás yo te voy a perdonar lo que vos me hiciste. No tenés idea del profundo dolor. ¿Y vos qué vas a hacer con eso? Anda a freír mondongo, no sé para qué me enseñaron esto. No. Estás en todo tu derecho de no perdonarme. Y realmente lo siento. El día que puedas perdonarme, te lo voy a agradecer enormemente. ¿Se entiende cómo hay que pedir perdón? Estos son los procesos. Quiero mostrarte una canción. Y te voy a pedir que escuches a la canción mientras la estamos viendo. La canción dice el poder que tiene un lo siento. Otra vez. No es el lo siento de, ay, lo siento mucho, che. No. Es el poder profundo de un, lo lamento profundamente. Me duele el dolor. Dice así. Qué difícil es decir, lo siento. No puedes pretender que actúe igual. Si le has hecho daño a mi corazón, y el peor error es luego callar, disfrazando todo lo que pasó. No te das cuenta que no se puede esconder, que la herida todavía vive está. Tienes que regresar, hay cosas que sanar y perdonar. El poder de un lo siento, de una lágrima que rompe el silencio, una carga que liberas de adentro.
pidió perdón de esta manera. La Biblia registra una historia muy interesante. Algunos de ustedes que han participado los domingos aquí, hace creo que 2 domingos, Kevin nos habló acerca de esa historia, y es la historia de un petizo que se llamaba Zaqueo. Zaqueo trabajaba para el Imperio Romano, pero él era judío, y los romanos habían tomado a los judíos como pueblo esclavizado de ellos. Se me ha ido la palabra. Lo cierto es que lo que los romanos hacían era cobrarles impuestos a los judíos, y lo usaba a los judíos diciendo: mira, vos andá y cobrarle a ella. Y él decía: pero ella es mi hermana judía también, no importa, vos le cobrás impuestos y hace una cosa, vos me das a mí tanto por ciento, todo lo otro que vos quieras cobrarle se lo cobrás a ella y la plata te la dejás vos. Así que Zaqueo era un tipo odiado totalmente entre los judíos, porque era judío, pero que estaba trabajando para el imperio de los romanos. Así que no se lo bancaba absolutamente nadie. Y el tipo, aprovechando de este lugar de poder, había afanado, robado, abusado a un montón de personas a los que él les cobraba los impuestos y les cobraba de más impuestos para hacerse él rico. Él estaba subido arriba de un árbol, de un sicómoro, y dice la Biblia que un día pasó el Señor Jesús. Y así cuenta algo de esta historia. Dice de esta forma. Tic, tic. No, está bien, no está. Déjalo ahí. Entonces, ahora sí. Jesús llegó a Jericó, comenzó a cruzar la ciudad, y resulta que había un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó, corriendo, y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Y llegado al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Y así que se apresuró a bajar y, muy contento, recibió a Jesús en su casa. Y miren lo que hace la presencia de Jesús en nuestro hogar. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un desgraciado como el Juanca, como un pecador como la Yoli, como la Susana, ¿no? Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré multiplicado por 4 la cantidad que sea. ¿Y qué contestó Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo el Señor Jesús. Noten, lo que hace Zaqueo es enmendar todo lo que él había robado. Hace algún tiempo atrás había una chica que estaba haciendo el proceso de Celebremos, hace varios años atrás. Y ella tenía un problema muy serio con la droga. Y entonces lo que había hecho era robar a su vecino una computadora que le había sacado de la camioneta, y la había vendido, y ese dinero lo estaba usando para satisfacer su necesidad de droga. Bueno, Cristo llegó a su corazón y le cambió la vida. Y entonces ella dejó a la droga atrás y comenzó una nueva vida con Cristo. Y fue precioso todo el proceso que empezó a hacer aquí en el Celebremos. Pero cuando estábamos tocando esta lección, para ella fue un golpe muy fuerte, porque dice: ¿y ahora? Y entonces me pregunta, me dice: ¿qué tengo que hacer? Y le digo: vas a tener que ir si tenés identificada a la persona, vas a tener que decir que fuiste vos y que le vas a devolver el monto de la computadora, que por favor te dé plazo para hacerlo. Bueno, lo cierto es que ella comenzó a buscar un trabajo para poder pagar
esa computadora. Imagínense cuando ella le fue a decir al vecino, ¿se acuerda hace como 1 año y medio atrás que yo robé que a usted le faltó la computadora? ¡Oh, si no me voy a acordar! Y qué sé yo. Fui yo quien se la robé. Y quiero pedirle perdón realmente, pero Cristo ahora ha llegado a mi vida. Él me ha cambiado. Y yo lo que quiero hacer es trabajar. Y voy a trabajar muchas horas extras limpiando casas para poder devolverle ese dinero que yo le robé. Cuando le pagó la 5ª cuota, el vecino vio el enorme sacrificio que ella estaba haciendo para poder devolverlo. Y él no necesitaba, ya se lo había devuelto el seguro, pero le dijo, realmente lo que has hecho para mí impacta tanto mi vida que sin lugar a dudas que vos te encontraste con este Jesús del que me estás hablando. Esto, ¿saben por qué es? Porque esto es lo que produce el Señor en nosotros, es decir lo siento, perdón, pero si hay algo que tenemos que enmendar, algo que tenemos que devolver, es algo que nosotros vamos a tener también que hacer. A veces es dinero, a veces es gratitud, a veces es algo que le debemos a las personas, algo que le hemos retenido por mucho tiempo, y es tiempo de no solamente pedir perdón, sino también de hacer la enmienda que corresponde. Así que el Señor nos ayude, porque no es una tarea fácil, pero créanme que cuando Jesús está involucrado en este proceso, hay celebración en tu vida. Porque cuando Jesús llega a transformar y a salvar, lo hace de una manera completa y total. Vamos entonces ahora a charlar en nuestros grupos sobre la lección que teníamos la semana pasada. Bueno, dice los textos, paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos a la FIP, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que le deban respeto, muéstrenle respeto. Al que le deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser amarse unos a otros. De hecho, quien ama a su prójimo ha cumplido la ley, dice la palabra del Señor. Ahora sí, nos vamos a trabajar juntos en nuestros grupos.